Egunon, ongi etorri guztioi. Antes de todo, voy a quitar mientras hablo, ¿vale? Antes de todo, queremos pedir disculpas porque toda presentación va a estar en castellano y esperamos que los años siguientes contamos cambian con recursos humanos y que podemos hacer por lo menos alguna parte en euskera, pero este año va a estar todo en castellano. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todas. Hoy arrancamos la semana antirracista que organizamos todos los años como Sozarratzakeria Nafarroa. Pero este año es muy especial para nosotras porque en 2022 Sozracismo Navarra cumple 30 años como constitución de asociación, ¿no? Entonces este año damos una importancia especial y los queremos celebrar conjuntamente con todas las personas, todas las redes, colectivos, personas migrantes racializadas, migradas y racializadas, y con todas las aliadas con las que caminamos juntas construyendo lucha antirracista en esta tierra durante todos estos años, ¿no? Por eso durante todo el año tendremos actividades, no solo semana de antirracista va a ser celebración, sino todo el año habrá muchas actividades diferentes. Y dentro de la semana también queremos dar una importancia de este aniversario de 30 años, ¿no? Por eso, mañana mismo, 22 de marzo, tendremos una mesa redonda con participación de personas referentes en la lucha antirracista como María Juncay, Youssef Aulet y Lamin Bethli, que harán una valoración de cómo ha cambiado la lucha antirracista en las últimas décadas desde cada uno de su ámbito de lucha, ¿no? 23 participaremos en una charla sobre el derecho de empadronamiento que va a ser una de las líneas de trabajo fuertes de Sozracismo de este coordinador antirracista que participamos, que esta charla están organizando compañeras de Red de Navarra Lucha contra Pobreza y Exclusión Social y participaremos de esta charla. 24, el jueves, tendremos aquí el placer de contar con directores del documental El nostre George Floyd, que hablaremos, visibilizamos la denuncia de El Hajj. El Hajj es como George Floyd que tenemos aquí en Nafarroa, una de las denuncias más importantes para nosotras que hemos hecho durante estos años de estos racismo para pedir justicia contra la violencia policial. Acabaremos la semana con una manifestación en 26 de marzo. La salida va a ser la 1 de esta Plaza Merindades, con un acto final en Plaza de Ayuntamiento que organizamos también de esta coordinadora antirracista. En esta manifestación queremos dar un espacio para que cada persona o colectivo pueda expresar sobre cómo vive diferentes formas de racismo que sigue existiendo, aunque cambia forma, siguen existiendo racismo en Navarra. Invitamos, hoy también volvemos a invitar a todas las personas y colectivos a traer un cartón con sus propias frases y con su aportación a esta movilización que vamos a hacer. Y hoy, justo el 20 de marzo, el Día Mundial de Eliminación de Racismo y Xenofobia, vamos a presentar nuestro informe, ¿no? Que nuestro informe que desde hoy podéis ver y descargar en PDF en nuestra página web, Sozarratzakeria Nafarroa. En la página web que tenéis informe, es un informe bastante detallado, pero hoy vamos a hacer un resumen muy breve. En este informe de 2021, ¿no? Queremos dar visibilidad a todos estos ámbitos de discriminaciones detectadas, aparte de los testimonios de las personas migrantes y racializadas que acuden a nuestra oficina de denuncia, atención y sensibilización. El informe empieza con un artículo para hacer un análisis de cómo vemos estos 30 años de lucha antirracismo, de cambios en las políticas migratorias y gestión de diversidad y todo prácticas que supone este cambio, ¿no? En segundo apartado presentaremos como un análisis de atenciones que hemos hecho con características más relevantes.
Continuaremos en el tercer apartado ejemplos más representativos de estos relatos, siempre anonimato, pero que podéis ver qué nos han traído las personas migrantes racializadas con sus historias reales. En cuarto parte hacemos una recuperación de vulneraciones detectadas, diferentes ámbitos y las propuestas que desarrollamos desde Sociedad Securiana Farroa, cómo llevar a cabo una lucha efectiva contra el racismo y xenofobia. Este año hemos agregado un apartado nuevo que acciones de denuncia, todas acciones, no todos están documentados, pero la mayoría de las actividades que hemos hecho durante todo 2021 con sus carteles, manifiestos, comunicados a cada acción, ¿no? Destacar que la mayoría de estas acciones se han organizado en estas plataformas que participamos. Como hemos hecho siempre, es trabajar en red y tejer alianzas, ¿no? Muy bien. Pues antes de entrar a explicar un poco, vamos a haceros un resumen en base a algunos gráficos. Os queremos contar un poco en qué consiste el servicio la acción que llevamos a cabo en nuestra oficina. Ya sabéis que tenemos una oficina de atención y denuncia, de información y denuncia, que está aquí en el Casco Viejo y que, tal y como señalamos en nuestro proyecto, pues engloba todas las tareas que tienen que ver con la recepción y con la gestión de consultas que llegan tanto vía presencial como vía telefónica, electrónica, etcétera, ¿no? Desde esta oficina proporcionamos un servicio personalizado de información, de orientación, de acompañamiento y de derivación, en su caso, a otros organismos, a otras entidades o a otros servicios. En algunas situaciones se interviene gestionando las propias citas de derivación a otros servicios públicos o privados o incluso acompañando a las mismas, siempre que resulte necesario y siempre a petición de la persona interesada. Cabe recordar que estos procesos de derivación a otros servicios u otras entidades no implican necesariamente cerrar la atención. Hemos visto, seguimos viendo año a año, cómo en muchas ocasiones las personas vuelven a la oficina para resolver nuevas cuestiones, lo cual nos hace pensar que, tal y como señalamos el año anterior, aún queda por mejorar mucho en cuanto a coordinación entre las diversas áreas de la administración pública. Los datos reflejados en el informe nos dan una idea de los hechos discriminatorios más visibles o menos normalizados, pero nunca son suficientes para entender cómo se manifiesta el racismo, ni qué aspectos de la vida de las personas migradas o racializadas se ven más afectadas o condicionadas por ellos. Tampoco dan cuenta de las dificultades de acceso a los derechos civiles, sociales, políticos y jurídicos, ni de la existencia de leyes y normas discriminatorias, bien porque excluyan de facto a determinados colectivos o bien porque omitan su existencia o no tengan en cuenta la realidad en la que viven. Los datos presentados en el informe sirven como paradigma de aquello que se denuncia a pesar de las múltiples dificultades para llevar a cabo esta denuncia. Siempre decimos, pero cabe recordar, que son la punta del iceberg, que no se trata de hechos aislados y que se van repitiendo año a año. Cabe destacar también que nos llegan pocos casos en determinadas áreas de discriminación, bien porque se han normalizado determinadas discriminaciones o bien por la propia desconfianza de una parte de la población en el propio sistema, que sigue sin reconocer ni reparar las diversas manifestaciones del racismo. Pues estamos hablando de 282 casos, de 282 atenciones. Vamos a ir desglosando poco a poco los porcentajes. Queremos destacar el alto porcentaje de personas en situación administrativa irregular que han acudido a nuestra oficina a relatar los casos de discriminación, y es importante señalar que el hecho de encontrarse en esta situación jurídica dificulta su acceso a muchas vías administrativas, en concreto a aquellas que implican a cuerpos policiales, por el riesgo de citaciones ante la Brigada de Extranjería y posibles incoaciones de expedientes de expulsión. Un miedo que está fundamentado por los casos en los que víctimas de delito no han sido protegidas y son contempladas más como infractoras que como sujetos de derecho. En cuanto a los porcentajes, bueno, aquí lo tenéis desglosado también, lo tenéis en el informe,
En cuanto a los porcentajes de origen étnico, simplemente señalar, entre otras, el bajo porcentaje de personas gitanas, debido probablemente a la existencia de redes propias de denuncia y de redes propias de autoorganización. Y desde nuestra entidad también seguimos haciendo una lectura crítica. Entendemos que debemos siempre mejorar la coordinación y el contacto con personas y con colectivos gitanos con las que estamos en estrecha coordinación, pero bueno, siempre hay que mejorar. Aquí desglosadas por género. En cuanto al agente discriminador, cabe destacar una vez más, el 70% de los casos tienen como agente discriminador una entidad pública. Por eso hablamos de que sigue existiendo y que se sigue perpetuando de muchas y diferentes maneras lo que denominamos racismo institucional, que es todo aquello que se normativiza y que sigue discriminando a las personas por su origen, por su condición socioeconómica. Hablamos de todas las vulneraciones e irregularidades que vienen de normativas excluyentes o racistas en sí, como es la propia legislación en materia de extranjería, pero muchas otras de las que hablaremos más adelante en cuanto a discriminación indirecta. En cuanto a los ámbitos de discriminación, recordar que las actuaciones policiales, por ejemplo, incluyen tanto identificaciones por perfil étnico, las de identificaciones racistas, citaciones ante la Brigada de Extranjería, que ya hemos venido denunciando a lo largo de estos años, y las propias intervenciones. El resto de los ámbitos de discriminación van a ser agrupadas en las categorías en las que encuadramos las irregularidades y las propuestas. Sí, dejamos esto. Bueno, aquí después de este análisis de datos, ¿no?, más gráficos, queremos pasar al tercer apartado. En tercer apartado, los relatos de discriminación los tenemos agrupados por ámbitos, ¿no?, como empleo, vivienda, como podéis ver en este gráfico, ¿no? Pero nos parece muy importante compartir un testimonio aquí para visibilizar el cruce de discriminaciones, porque aunque en el informe los hemos hecho diferentes apartados, que es control de movilidad, vivienda, empleo, en la vida real las discriminaciones no operan de manera separada, sino interseccionan, ¿no? Porque los factores de discriminaciones interseccionan en múltiples niveles. Y así entendemos que deben funcionar también los mecanismos de denuncia y reparación. Voy a leer el relato tal como aparece en nuestro informe, uno de ellos, ¿no?, en junio de 2021. Se trata de un hombre en situación administrativa irregular que trabaja en labores agrícolas, unos 10 horas diarios por 1.000 euros mensuales. Se alojaba en casa del padre de empleador a cambio de cuidarla a sus ratos libres, además de ocuparse de las tareas de mantenimiento de casa y preparar las comidas. La persona cuenta que el maltrato por parte del empleador ha sido constante durante toda la relación laboral. Además, llevaba 6 meses sin cobrar el salario acordado en el momento que acudió a nuestra oficina, a lo que se suma que las condiciones de salud del padre del empleador ha empeorado considerablemente, por lo que además de trabajar en la finca, tiene que dedicar el resto del día a cuidar al padre sin descanso. Un día, tras finalizar su jornada laboral, la persona afectada mantuvo una discusión con su empleador tras reclamar los salarios que le debía desde hace meses. Al final, el empleador le echó de trabajo, por lo cual él decidió irse de finca a pie a la casa donde vivía, que se encontraba a 20 kilómetros de distancia. Cuando iba andando por la carretera, vio una patrulla de Guardia Civil, le solicitó auxilio contándoles todo lo que ha sucedido. Los agentes la acompañaron a la finca donde se encontraba otro trabajador que les confirmó que efectivamente la persona trabajaba ahí. Después le llevaron hasta sus oficinas donde redactaron la denuncia contra el empleador, tras lo cual le entregaron una citación ante la Brigada de Extranjería, lo que consideramos como citas trampas con el objetivo de dar una orden de expulsión a las personas que están en situación irregular.
La persona volvía a la casa donde vivía, pero el empleador no le dejó recoger sus pertenencias personales, entre ellos su pasaporte. Se quedó en situación de la calle unos días, acudió a servicios sociales del pueblo donde vivía, pero le informaron que no hay ninguna ayuda de emergencia a lo que puede acceder por no tener empadronamiento. Desde nuestra entidad se les da la información sobre la inspección laboral, justicia gratuita, el albergue municipal, servicio de alta exclusión del Ayuntamiento de Pamplona, los comedores sociales que existen. Se apoya la redacción de demanda ante inspección laboral y se traslada la queja al defensor del pueblo con la copia del Departamento de Política Migratoria y Justicia, como hacemos siempre, conjunto con otros colectivos, en este caso Papeles de Derechos de Nazas y Médicos del Mundo. Se ingresa al defensor del pueblo estatal y se compara el caso a línea de denuncia que tenemos sobre citaciones ante la Brigada de Extranjería. Ese es el relato, ¿vale? Y queremos informaros que esta persona, después de haber estado máxima estancia de albergue que le dejaron, se quedó otra vez en situación calle por no tener recursos para su subsistencia y por miedo que le causaba la citación que tenía en la comisaría, se vio obligado a volver a su país. La carta de inspección laboral le ha llegado, la citación ¿no? le ha llegado a nuestra oficina después de que él había marchado. Entonces, la experiencia de esta persona en Navarra ha sido una historia de explotación y de desprotección. Se pueden hacer muchas lecturas de este relato. Solo un relato nos puede ver como explotación laboral en sector agrario, en sector de cuidados, desprotección, exclusión del sistema de protección de las personas más necesitadas, actuaciones policiales, citaciones trampa, vulneraciones de protección de personas víctimas de delito por mismo cuerpos de seguridad, ¿no? Todo eso se da en un caso. Pero en este caso hay algo muy importante para nosotros que queremos destacar, porque no queremos ver a estas personas como víctimas. Para nosotros estas personas, todas que han traído relato, son luchadoras. Esta persona tenía muy claro de las vulneraciones que sufría y tenía muy claro los derechos que tenía. Ha buscado la justicia y reparación utilizando las vías establecidas por sistema por ello, ¿no? Estamos hartos de planes, programas que hablan de empoderamiento, como que si nosotras, las personas migrantes, no sabemos cómo defendernos, ¿no? Aquí destacamos, el sistema es que no nos proteja, ¿no? Especialmente la ley de extranjería nos despoja de poder y nos quita los derechos. Entonces, queremos dejar claro que cuando hablamos de discriminaciones en este informe, también hablamos de 1000 maneras de resistencias y luchas que trae cada persona con su testimonio. Pues bien, cada caso es diferente, afecta de manera diferente a cada persona, pero todos los casos tienen rasgos comunes que se repiten y que forman parte del hilo conductor que une las discriminaciones estructurales que además se interseccionan, ¿no? Como hablaba mi compañera. Hablamos de la mirada que aplica el sistema actual a las personas según su condición socioeconómica, según su origen, según su género. Fundamentalmente, además, podemos agrupar en dos factores, ¿no? En dos factores estructurales que se van repitiendo a lo largo de todo el informe. Por un lado, la desatención por parte de las instituciones a través de las administraciones públicas, que puede llegar a considerarse y a convertirse en un maltrato. Un hecho que se repite en varios casos es la falta de información que las propias administraciones facilitan a las personas, tanto sobre los requisitos para acceder a servicios y a prestaciones, como sobre los procedimientos y sobre todo sobre los derechos. A esto se une la falta de coordinación entre los diversos departamentos. Esto se traduce en una desconfianza y en una mayor vulnerabilidad. Observamos que en muchas ocasiones las situaciones se resuelven o se aclaran cuando la persona va acompañada, lo cual resulta inaceptable, ya que es arbitrario, es discriminatorio y aumenta la brecha existente entre quienes cuentan con determinada información o determinado apoyo y quienes no cuentan con eso. Por ello, nunca creemos que medidas orientadas a reforzar el acompañamiento social, planteados solo como acompañamiento social sin ningún tipo de intervención, sean nunca ninguna solución. Y por otro lado, la discriminación indirecta.
Hablamos de leyes y de cómo se llevan a cabo estas normas en la práctica. Bien porque se discrimina en el acceso a derechos y servicios de manera no explícita a un colectivo, por ejemplo, solicitar la declaración de la renta para acceder a viviendas de protección. Pues en la práctica supone dejar fuera a todas las personas que no hacen la declaración de la renta porque se encuentran en situación administrativa irregular. No se excluye al colectivo en situación administrativa irregular, pero el hecho de pedir ese requisito les deja fuera. O bien porque en la práctica se acabe discriminando. Queremos destacar lo perverso que estas normas y prácticas que el sistema además no reconoce como racistas y que sirven precisamente para perpetuar el racismo estructural. Vale, en esta cuarta parte, queremos hacer en informe, podéis ver con mucho detalle irregularidades y vulneraciones detectadas en cada ámbito y la propuesta que desarrollamos como Socialraiztakeria Nafarroa. Podéis ver con mucho detalle, hoy no vamos a entrar por hacerlo también esta presentación más corta posible, pero sí que vamos a nombrar por lo menos los títulos, ¿no? ¿Qué temas, qué ámbitos de discriminaciones en general estamos hablando? El primer ámbito que vamos a hablar es protección social. En protección social podemos contar muchas, pero destacamos que este año también tenemos relatos de cómo atención a la violencia de género, reconocimiento de víctimas de violencia de género, al pasar de que tenemos un ley foral más amplio de estatal, sigue excluyendo mujeres, más necesidades igual, con menos recursos, a este reconocimiento y todos los derechos que supone el reconocimiento de violencia de género que siguen quedando afuera de esta protección. También reconocimiento de discapacidad de dependencia deja afuera a todas las personas que están en situación irregular o irregularidad sobrevenido como menores que cuando cumplan 18 menores que cuentan con una discapacidad de dependencia dejan de tener esta protección cuando cumplan 18, ¿no? Los consideramos unos ejemplos discriminatorios en la protección social que contamos en Navarra. Cuentas bancarias, queremos decir, no ha cambiado nada en comparación a 2020, que era una denuncia que hemos hecho en 2020 y 2021, no ha cambiado nada. Al pasar de que hay nuevos acuerdos entre el gobierno de Navarra y la Caixa, sigue siendo. Nosotros en nuestra oficina no dejamos de atender personas que vienen con petición de ayuda a cómo abrir una cuenta bancaria y no lo consiguen, ¿no? No hay ningún cambio. En la vivienda podemos dar una charla de 10 días, no solo horas, de todas las irregularidades y vulneraciones que existen, pero queremos destacar este año especialmente dificultad en acceso al derecho y deber de empadronamiento. De hecho, esa va a ser una de las líneas que trabajamos este año dentro de plataformas que estamos. Queremos destacar la idea, empadronamiento. Hoy en día en Navarra se ha convertido en un privilegio, hay que poner los nombres. Un privilegio es porque un sector de la población no tiene acceso a ello. Entonces seguimos detectando muchas personas que no puedan conseguir todos los requisitos que se pidan de estos ayuntamientos para acceder a este derecho de estar empadronado y que recordar que empadronamiento es la llave a derechos, que es la puerta de entrada a muchos derechos hoy por hoy condicionados a estar empadronados. Hablamos de sanidad, hablamos de educación, hablamos de abrir una cuenta bancaria, hablamos de todos los servicios de protección social que requieren este documento, ¿no? En el informe podéis ver mucho más detalles de todos cómo se está bloqueado esta entrada puerta de derechos. Hablamos de extranjero, control, movilidad. También hay muchas vulneraciones en cómo se ejerce el control de movilidad por cuerpos de seguridad del Estado y de foral y de municipal, pero destacamos este año citas trampas. 2021 ha sido sin duda, hemos visto un aumento de control de movilidad en nuestras calles y hemos detectado un aumento también bastante considerable en la práctica de citas trampas por todos los cuerpos de seguridad, como he mencionado, como estatal, foral y municipal.
Es una denuncia que está abierta, llevamos años y este año también hemos estado también en Parlamento o rueda de prensa denunciando esta práctica que tiene mucho consecuencia, que sufren no solo personas que están en situación administrativa irregular, sino toda la población y toda pérdida de confianza hacia el sistema. En la sanidad queremos destacar que ha sido un buena práctica, ¿no? Hemos visto desde la administración una buena práctica de abrir el acceso a vacunación de COVID a las personas no registradas en el sistema de salud. Se ha hecho una excepción, además muy ágil, muy rápido, lo consideramos como buena práctica, pero que ha sido solo para la vacunación y además solo para la vacunación de COVID, denegando todas otras necesidades de salud. Entonces, tampoco se ha aprovechado esta ocasión para garantizar inclusión de estas personas al sistema de sanidad, ¿no? Recordad que el derecho a sanidad sigue estando vetado a un sector de la población. Entendemos que esta buena práctica nos enseña que si hay voluntad política, sí que se puede hacer cambios legislativos necesarios para hacer la sanidad como un derecho universal, que hoy mismo no lo contamos con ella. En empleo también podemos detallar muchísimo, pero destacamos que estamos en una campaña, participamos en una campaña a nivel estatal de un ILP de regularización. Es una campaña que llevaremos todo el año recogiendo firmas y haciendo actividades para recordar por qué es tan importante regularización sin requisitos a todas las personas que están en situación irregular, y si no la hacemos, explotación laboral, no vamos a acabar nunca con explotación laboral, ¿no? Y por última, educación, pues seguimos pidiendo derecho de educación a las personas sin requisitos de ni empadronamiento ni residencia en vigor, porque las personas que están en situación irregular siguen estando afuera de por amplio acceso a escuelas, talleres con prácticas, de empresas, que es lo que más está requerida por esta población, especialmente joven, formarse y estar preparado para el mercado laboral, ¿no? Y seguimos también pidiendo apoyo lingüístico en las escuelas primarias, secundarias y postobligatorios, que en Navarra por hoy hace falta mucho apoyo lingüístico y que no lo contamos con ello para el alumnado que va viniendo a nuestra tierra, ¿no? Bueno, pues vamos acabando. Queríamos cerrar con una breve reflexión. Desde So Racismo Nafarroa queremos recalcar que para que las instituciones no promuevan el racismo, para empezar tienen que reconocer la existencia de las diversas formas del racismo estructural e institucional y elaborar vías de reparación, hacer políticas que pongan medidas especiales en luchar contra todas estas formas de racismo y establecer medidas de protección hacia los sectores más precarizados y vulnerados, no precarios y vulnerables, sino precarizados y vulnerados de la sociedad, como es en la actualidad la población migrada, la población racializada. Porque de lo contrario están contribuyendo al fortalecimiento del racismo en Navarra. Por otro lado, cuando hablamos de discursos de odio, estamos hablando de generar en el imaginario colectivo una imagen de aquellas personas que son susceptibles de ser inferiorizadas, cosificadas o criminalizadas y, por tanto, odiables. Y cuando hablamos de discursos de odio, queremos destacar que existen responsables directos de esta propagación, son las personas que emiten un discurso y lo propagan, lo apoyan o sacan un beneficio, un rédito de él, especialmente las personas que ostentan cargos de representación pública. Pero también existen responsables indirectos, como los medios que difunden estos discursos o como aquellas personas o cargos públicos que no le hacen frente, que callan, que minimizan o que tapan cualquier síntoma de racismo como si no se viese. O aquellas instituciones que siguen sin ejercer un papel responsable de vigilar, detectar y reparar estas múltiples expresiones del racismo que, como mencionaba, pues no desaparecen, sino que muta y se perpetúa.
Por último, señalar que en las últimas semanas hemos visto al Gobierno central y a los gobiernos locales emprender políticas de acogida y de flexibilización de una ley de extranjería que parecía estar hecha de hierro forjado para dar respuesta a una situación de emergencia humanitaria. Mientras, las fronteras europeas siguen externalizadas y siguen configurándose como espacios de no derecho y de muerte. Mientras, miles de personas siguen sujetas a una norma, como la de extranjería, que condena su vida y las de sus familias a la clandestinidad. Queremos expresar de manera muy honda que las políticas de acogida tienen que servir para ampliar derechos, no para seguir perpetuando la categorización de la ciudadanía. Y mientras nosotras pues vamos a seguir defendiendo y reclamando y exigiendo los mismos derechos para todas las personas. Es un lema que no pasa de moda, que está permanentemente de actualidad y que es con el que saldremos a la calle el 26 de marzo, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención durante todo el tiempo que ha durado esta presentación, y que si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que podamos responder. Bueno. Sí, hace algo más de un mes en comisión parlamentaria el consejero Eduardo Santos, una comisión que era sobre justamente las citas trampa, él comentaba que echaban falta, en referencia a la oficina de racismo, un mayor rigor en la caracterización de los conceptos y descripción de los hechos, que necesitaban definiciones concretas y hechos concretos, no relatos que planteen las cuestiones de una forma confusa y fragmentada, y planteaba dudas sobre el hecho de que la estrategia que usaban era ir al defensor del pueblo y no a los tribunales. Un poco quería plantearos eso y qué le responderíais a... Planteamos la respuesta en nuestra propia comparecencia parlamentaria. Nosotras habíamos acudido en sesión de trabajo a explicar pues en qué consistían las citaciones ante la Brigada de Extranjería, que llevamos denunciando más de 3 años y que lo hacemos junto a otros 2 colectivos, que son Papeles y Derechos de Nonchat y Médicos del Mundo Navarra. También, ¿no? Porque esta denuncia es conjunta y es cierto que bueno, él hizo alusión solo a racismo, pues a denuncias de estos 3 colectivos. Hemos ido recopilando a lo largo de estos 3 años los relatos, cuidando muy mucho la identidad de estas personas que están en una situación administrativa irregular y que además habían sido citadas ante la Brigada de Extranjería, con lo cual su situación es bastante delicada. Nuestra forma de trabajar es recopilar el testimonio y el relato y establecer de manera conjunta con otros colectivos la mejor estrategia de denuncia. Entendemos que la vía de la justicia, cuando se trata de una práctica que viene de una normativa como es la ley de extranjería, no sé hasta qué punto tendría recorrido judicial, pero nosotras entendemos que para denunciar una práctica, primero de todo es informar de la misma a las instituciones y a los departamentos responsables e instar a que sean las propias instituciones las que elaboren los informes jurídicos pertinentes para saber si estas prácticas son o no regulares y, en todo caso, instar a las instituciones para que establezcan los mecanismos para que no se lleven a cabo esas citaciones. Entonces, para nosotras es pues, legítima esa vía de denuncia, sin quitar a que bueno, la vía judicial está ahí, existe. Por cierto, es una vía costosa. Desde el antirracismo sabemos que las reparaciones a situaciones discriminatorias y racistas vienen con muchos años de retraso y por tanto pues bueno, seguimos legitimando la vía de la denuncia pública, de la denuncia social, de elaborar estrategias de defensa y de lucha colectivas y instar e informar a las instituciones. Y por eso no solo comparecimos ante el Parlamento e informamos a Defensor del Pueblo, sino que interpusimos queja ante los departamentos que considerábamos responsables, ¿no? Que era el Departamento de Interior, el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia y Delegación de Gobierno. Sí, desde luego quería añadir que el testimonio que os hemos leído yo creo que demostró muy bien de las vías que tenía esta persona y las vías que no ha podido ser
esta vía que se comentó el señor Santos no puede ser en muchos relatos que nos acude. Entonces también aconsejamos, ¿no?, un poco en nuestro informe que se puede ver relatos cómo se desarrolla y qué vías sí que se podría y qué vías no. No, en todo caso, estamos pendientes todavía de la respuesta institucional y de saber si existe o no una instrucción, de saber si esta práctica es o no irregular según los equipos jurídicos que están en la administración pública, que son de todas y de todos. Estamos pendientes y seguimos en esa línea de denuncia. Pero habéis planteado ahora sí el tema del empadronamiento de los problemas, que es algo que ha llamado la atención de Mario. Hasta ahora el padrón era un trámite bastante fácil. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se está pidiendo nuevo o qué está pasando? Vale, aquí hay como empadronamiento, contamos con 4 perfiles que tienen dificultad en el acceso, ¿no? Primero contamos con todas las personas que están sin hogar, en situación de calle. También contamos con personas que con la realidad de vivienda que tenemos, cada vez hay más, y va a haber más, parece que personas que compartan pisos y compartan habitaciones y que no pueden acceder a un contrato de alquiler, porque eso subcontratan, ¿no? Y en tercer lugar, estamos hablando de personas que les falta una documentación de identidad en vigor, como un pasaporte, por diferentes razones, porque puede ser que esté en situación irregular y la Policía Nacional la ha retenido por una medida cautelar o por un orden de expulsión, puede que lo han perdido y tienen miedo de ir a la policía a poner una denuncia ahí porque necesitas la denuncia de que has perdido, o están en trámite de renovación de pasaporte, que depende de consulados puede tardar mucho, hasta algunos consulados pidan padrón para poder renovar pasaporte, ¿no? Entonces, y el cuarto situación es que hay una práctica discriminatoria a las personas, todas las personas migrantes que no cuentan con residencia de larga duración, todo el resto que tiene que renovar cada 2 años, ¿no? Que estamos hablando de residencias de corta distancia, tienen que renovar, se da baja en ayuntamientos, que se da baja de oficio sin un previo aviso en 2 años de cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Con estas personas no pueden acceder, al pasar de que en las leyes que contamos, tanto estatal como foral, ¿no?, que hay leyes que sí que da vías alternativas, hay soluciones alternativas reconocidas por ley, pero se sigue sin aplicar. Por ejemplo, es derecho de estar empadronado abajo de un puente porque la persona efectivamente duerme ahí, ¿no? O las personas que están reconocidas por trabajadora social en un barrio, pero que está compartiendo una habitación y no tiene acceso, ¿no? Estas situaciones en ley tienen una solución, pero en práctica sigue estas personas en encontrar una solución por parte de las administraciones. Sería interesante también mencionar, ha habido aprobación de declaraciones en varios ayuntamientos, como el de Pamplona, para facilitar el acceso al empadronamiento, y sería muy interesante ver cómo se está llevando a cabo, ¿no?, la aprobación de esa declaración, en qué se ha traducido y si es, ¿no?, si es real que se está llevando a cabo, ¿no?, a través de instrucciones. Pues también estamos en eso, ¿no?, claro, en esa labor de ver en qué se traducen esas declaraciones. Esa es de campaña que vamos a lanzar sobre empadronamiento. Tenemos una lista de peticiones muy concretas de las medidas que proponemos y pedimos a tanto a nivel municipal, a los ayuntamientos como gobierno Navarra, como los partidos políticos y como toda ciudadanía en general también, ¿no? Hay diferentes categorías de lo que pedimos concretamente a cada sector para que el 2022 en Navarra que no haya personas que estén excluidos de este derecho, y recordamos que es un deber de cada persona estar empadronado, ¿no?, donde está viviendo, que sea un banco, sea una habitación compartida con otras 4 personas o lo que sea, ¿no? Entonces ahí podéis ver medidas específicas que también proponemos. Quería conocer vuestra valoración de la ley contra el racismo y la xenofobia, que aprueba el gobierno, se ha hecho mucha campaña, tal, no sé qué opinión os merece. Bueno, sobre la ley no tenemos opinión porque todavía no está en proceso de elaboración.
sobre el plan de lucha contra el racismo y la xenofobia, emitimos nuestra opinión en rueda de prensa hace, me equivoco, 3 semanas o un poco más, igual 4 semanas, el tiempo pasa muy rápido. Y bueno, pues estamos expectantes a ver cuál de esas propuestas que se les hizo al departamento han incorporado, pero sobre todo expectantes de en qué se van a traducir todas esas propuestas del plan y el plan en sí. Bueno, pues veremos a ver cómo se ejecuta, cómo se pone en marcha. La verdad es que bueno, pues nos preocupa fundamentalmente porque la pelea histórica de las organizaciones antirracistas, en concreto de Sorracismo, ha sido que se reconozca la existencia del racismo tal y como opera en la sociedad, ¿no? Que opera como una herramienta del sistema para justificar el recorte y la supresión de derechos y libertades en la práctica de determinados colectivos. Y está institucionalizado, está normativizado y esto es fundamentalmente lo que sustenta el resto de formas en las que se expresa el racismo. Si no hay una revisión, un reconocimiento y una reparación del racismo estructural, desde luego no van a cambiar las cosas en lo fundamental, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos una preocupación de base, ¿no? Que haya primero de todo un reconocimiento y que se pongan en marcha medidas reales, efectivas y que solucionen. Sorracismo cumple 30 años, ya sé, igual es una pregunta un poco más amplia, pero ¿cómo ha evolucionado la sociedad de Nafarroa en estos 30 años? ¿Hemos ido a peor? Espero que a mejor. No sé. Wow. Igual esto va para otra rueda de prensa, supongo. O mañana, en la charla de mañana esperamos que podamos detallar un poco esta, ¿no? También. Pero bueno, una visión general un poco de la situación, no sé ya solo administrativa o también la sociedad de Navarra en estos 30 años ha cambiado. Ha cambiado la configuración del espacio social, ha cambiado, ¿no? Las formas, las alianzas, las estrategias. Sujeto de lucha también, ¿no? Va cambiando. Eso es, eso sobre todo, eso fundamentalmente. Ha cambiado la concepción del propio... El propio antirracismo ha cambiado, ha evolucionado en su discurso. Primero porque se ha incorporado la perspectiva antirracista a lo largo de estos 30 años y no solo en colectivos de defensa de derechos fundamentales, sino en otros colectivos. En eso nos hemos ido contagiando y la verdad es que eso es un triunfo. Hemos logrado meter en tablas reivindicativas sectoriales la perspectiva antirracista, ¿no? Dicho lo cual, hay una parte que no cambia, que es el racismo estructural, ¿no? Pues como herramienta del sistema lo que ha hecho es mutar y recolocarse para seguir existiendo y seguir perpetuando estas desigualdades estructurales, ¿no? Que no solo se expresan a nivel local, sino que es una concepción mundial, ¿no? Una jerarquización a nivel mundial, una racialización a nivel mundial de las relaciones sociales, laborales, ¿no? Pues entendemos a las personas migradas y racializadas como sujeto político de derechos legítimo y tener que seguir defendiendo el derecho a dónde y cómo podemos vivir las personas en 2022 ya es un síntoma de que en lo fundamental y en lo estructural ha cambiado poco.